El Titanic se ha vuelto tendencia últimamente debido a la lamentable implosión del Titán, el cual era un sumergible diseñado para realizar recorridos a las ruinas del barco. Los tripulantes no eran ni investigadores ni científicos, sino que eran millonarios, los cuales pudieron pagar los $250,000, que era el precio por persona para visitar el famoso barco. En un video anterior, te conté cómo fueron los últimos minutos de la tripulación antes de la implosión, y créeme si te digo que fue realmente aterrador. Si deseas verlo, el enlace al video te lo dejo en la descripción. La cuestión es que debido a esa triste noticia, el Titanic sigue siendo tendencia, y el día de hoy te voy a hablar de un reciente descubrimiento bastante perturbador que ha dejado a los investigadores perplejos, y te daré algunos datos sobre el gigantesco barco que son sumamente interesantes y que hacen pensar si aquel lujoso transatlántico estaba de algún modo maldito y destinado a hundirse. El Titanic se hundió en la fría madrugada del 15 de abril de 1912. Chocó contra un iceberg a las 23:49 el 14 de abril y tardó menos de 3 horas en hundirse. A las 2:20 del 15 de abril se veía perderse en el mar la última punta del barco. El gigante no volvería a ser localizado hasta el 1 de septiembre de 1985 por el Dr. Robert Ballard y el científico Jean-Louis Michel. Dentro de los más de 2,200 pasajeros que el Titanic llevaba, iba una que destacaba: la famosa actriz de cine mudo, Dorothy Gibson. Ella fue una de las 700 sobrevivientes que lograron ser rescatadas. Aprovechando el impacto mediático, inmediatamente comenzó a filmar una película de 35 minutos sobre el hundimiento llamada Salvados del Titanic. La película se rodó en 2 semanas y fue estrenada al mes de haber ocurrido la tragedia. Para la película, se aprovecharon las imágenes del viaje inaugural del RMS Olympic, el hermano gemelo del Titanic. Dorothy en la película se interpreta a ella misma y utilizó la misma vestimenta que tenía en el momento del verdadero hundimiento. Y como decía en un principio, todo lo relacionado al Titanic parecía tener una extraña maldición. La película, la cual fue una de las primeras en utilizar algunas escenas a color, se perdió completamente. Todas sus copias fueron calcinadas en el incendio de los estudios Eclair en 1914. En 1958 se hizo otra película, la cual es considerada la más precisa de todas las películas acerca del Titanic. Ahí, una persona intentaba meterse en escena junto con los demás extras mientras se representaba el hundimiento del barco. Todo esto era para que él pudiera hundirse simbólicamente. Esta persona era Lawrence Beasley, otro sobreviviente de segunda clase. Al final, el director Roy Ward se negó a aceptarlo, ya que esto habría sido una violación de las normas del sindicato. Tiempo después, Beasley escribiría sus memorias de la experiencia y las llamaría La pérdida del SS Titanic. Otro aspecto un poco desagradable que casi no se cuenta del barco es la diferencia de servicio entre la primera y la tercera clase. Mientras que los miembros de primera clase tenían cada uno su propia bañera en su habitación, los 700 a 1,000 pasajeros de tercera clase tenían que compartir solo 2 bañeras, una para hombres y otra para mujeres. También, la historia del Titanic está llena de historias heroicas, y de las más recordadas gracias a la película de James Cameron fueron los músicos, quienes tal cual, como se mostró en la película, estuvieron tocando música durante las 2 horas después del choque contra el iceberg. Todo con tal de mantener calmada la tripulación mientras subían a los barcos salvavidas. Ninguno de ellos sobrevivió. Sin embargo, el violín de Wallace Harley, el director de orquesta,
fue subastado, alcanzando más de 1.3 millones de dólares. La historia de cómo se encontró el violín es sumamente triste. El violín fue encontrado atado al cuerpo del músico, el cual había sido un regalo de su novia por su compromiso matrimonial. La boda se iba a celebrar al regreso del músico. El violín tiene una placa metálica con una inscripción que dice: para Wallace, por motivo de nuestro compromiso, María. La última melodía que fue tocada en este violín fue Nearer, My God, to Thee, y es la que escuchas de fondo. Esta llave que estás viendo en pantalla fue subastada por más de $130,000 y nunca estuvo dentro del Titanic. Pero, ¿por qué fue subastada con ese elevado precio si ni siquiera iba a bordo del icónico barco? Esta llave la llevaba David Blair, quien había sido elegido como jefe de oficiales. Sin embargo, a último minuto, el capitán Smith decidió que David Blair no iría y mejor llevaría a Henry Wilde, un colega experimentado con quien ya había trabajado en el Olympic. David Blair se fue en ese momento sumamente triste, sin saber que aquella decisión le había salvado la vida. Sin embargo, tiempo después se dio cuenta que llevaba consigo esta llave y se le había olvidado devolverla al nuevo jefe de oficiales. ¿Por qué era importante esta llave? Bueno, pues sabría ni más ni menos que el compartimiento en donde estaban los binoculares que pudieron haber salvado a la nave del desastre. Aquella fatídica noche en la que el vigía Frederick Fleet dio las campanadas al avistar una enorme sombra, ya era demasiado tarde. De haber tenido los binoculares, podría haber avistado el gigantesco trozo de hielo con el tiempo suficiente para poder esquivarlo. Y hablando de Frederick Fleet, su vida fue completamente trágica. Sobrevivió al hundimiento del Titanic, ya que se le encargó navegar uno de los barcos de rescate. Pero vivió toda su vida con el cargo de conciencia por no haber avistado con anterioridad el iceberg. Participó en ambas guerras mundiales, pero aún así vivió en la completa pobreza. Cuando tenía 77 años, su esposa murió y fue expulsado de su casa a la calle. No lo pudo soportar más y terminó con su vida el 10 de enero de 1965. Fue enterrado en un cementerio para indigentes en Southampton, lugar de partida del Titanic. No sería hasta 1993 que la Sociedad Histórica del Titanic donaría fondos para crear una nueva lápida y levantar varias placas en su honor. Existe un mito acerca del Titanic, en el cual los diseñadores del barco decidieron poner menos botes salvavidas para privilegiar la vista en la cubierta de primera clase. En las películas siempre se les coloca como los grandes villanos, quienes preferían el dinero a la seguridad. Sin embargo, esto es una verdad a medias. De acuerdo a la normativa de aquel entonces, los diseñadores nunca incumplieron ninguna ley. El número de botes eran los justos de acuerdo a las leyes de seguridad, en donde se permitía salvar al 53% de los ocupantes, ya que se creía que un barco de esas dimensiones tardaría mucho en hundirse, el tiempo suficiente para que lo rescataran, dejasen a la tripulación en el barco de rescate y volvieran por la otra mitad de los pasajeros. De hecho, esto pudo haber sucedido. Eran las 23 horas en el SS Californian, un barco enorme sin pasajeros, cuando Charles Victor Groves, que estaba de guardia, avistó a lo lejos una embarcación sumamente iluminada y se encontraba al menos a unos 20 kilómetros. A las 23:40, Charles se percató que aquella enorme nave que estaba sumamente iluminada minutos antes, ahora apenas se veían algunas luces apagándose bruscamente, lo cual se le hizo sumamente raro. A las 0:45,
observaron cohetes blancos elevarse, por lo que se le informó a Stanley Lord, el capitán del Californian, a lo que, en vez de ir a cerciorarse de si había un barco en peligro, dio la orden de comunicarse con lámpara en clave Morse, y en dado caso de que hubiera respuesta lo deberían de volver a llamar. Después de eso se fue de nuevo a dormir. Y es así como el barco, que pudo salvar cientos de vidas, decidió ignorar las señales claras de auxilio. Más tarde, Stanley Lord sería acusado de no haber actuado con tiempo. Fue despedido de su trabajo, pero no fue enjuiciado, ya que su testimonio solo tenía calidad de testigo. Hasta la fecha de su muerte, a los 84 años, siempre fue señalado como el capitán sin alma que decidió ignorar las señales de auxilio. El descubrimiento más reciente que está dando la vuelta al mundo es entre sorprendente y a la vez perturbador. El grupo de científicos de la empresa exploradora Magellan Ltd., quienes se encuentran trabajando en un modelo tridimensional del barco en base al escaneo por múltiples fotografías, encontraron una preciosa joya, un collar de oro que recuerda mucho al corazón del mar de la película de Titanic. Joya de la película, la cual era ficticia. Sin embargo, la hallada es real, y la empresa se encuentra investigando mediante inteligencia artificial a quién de los más de 2.200 pasajeros le pudo pertenecer. Lo impactante no es solo esto, sino que, junto a la joya, se encontró un enorme diente de un monstruo que se creía extinto hace cientos de miles de años. El gran megalodón. Esto abre de nuevo el debate de ¿realmente está extinto aquel gigantesco animal? ¿O se ha adaptado para vivir a presiones impresionantes a más de 3.000 metros de profundidad? ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías alguno de los datos que te acabo de enumerar? ¿Consideras que pueden existir gigantes prehistóricos a esas profundidades? Si conoces algún otro dato interesante del Titanic, por favor no dudes en compartirlo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, suscríbete a mi canal secundario Enigmation Historias, en el que estaré narrando creepypastas, leyendas urbanas y más historias perturbadoras. Te dejo el link en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.